Hola. Hoy en Latinoamérica y en el mundo es noticia la intervención urgente que le practicaron al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Un amigo había estado observando situaciones anormales alrededor de un dolor de cabeza recurrente que presentaba desde hace varios días. Esto antecedió la caída por la cual no pudo asistir en octubre a la reunión de los BRICS. Esos dolores de cabeza que tenía el presidente Lula, observado por uno de sus colaboradores, amigos más cercanos, llevó a los médicos a practicarle estudios urgentes que lo llevaron al hospital israelita sirio-libanés, la extensión que tienen en Brasilia, y de inmediato fue trasladado al Hospital Central Israelita Sirio-Libanés de Sao Paulo, a donde se le practicaron los estudios correspondientes que desencadenaron en una operación de emergencia este martes. Motivo: una hemorragia intracraneal, según informó su equipo médico. Fue operado para drenarle un hematoma que tenía, un hematoma intracraneal. Esta situación mantendrá por varios días al presidente Lula da Silva en la unidad de cuidados intensivos, aunque su equipo médico también ya informó que el presidente Lula ya está conversando normalmente y alimentándose, y que no tuvo secuencias, y estimó que el presidente brasileño estará durante toda esta semana en el hospital para fines de recuperación. Es decir, que estará hasta la próxima semana en el hospital israelita sirio-libanés en Sao Paulo, a algo más de 1.000 kilómetros de la capital Brasilia, al sur. El presidente Lula fue sometido al drenaje de un hematoma, y esta operación fue exitosa, según el comunicado médico que acaba de emitir el Hospital Israelita Sirio Libanés de Sao Paulo. Lula da Silva fue sometido a esta operación de emergencia, y la información ha sido servida a escala continental por todos los medios de alcance mundial. Se recuerda que el presidente Lula da Silva estuvo esta semana que acaba de pasar en Uruguay, en la cumbre del Mercosur, donde se realizó dicha cumbre y se firmó un acuerdo con la Unión Europea. En dicha cumbre participó Bolivia como el nuevo socio del Mercosur, y el presidente argentino Javier Milei obtiene la presidencia pro tempore. Hay un acercamiento económico, vale decir, entre la Unión Europea y el Mercosur, con la oposición de algunos países europeos, entre los cuales está Francia. En el caso de Javier Milei y el presidente uruguayo Lacalle Pou, estos expresan que Mercosur no debe limitar la posibilidad de que
cada país de forma independiente realice acuerdos bilaterales. De su lado, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dice: para Paraguay, todo dentro del Mercosur, nada fuera. Y como si fuera poco, este acercamiento económico en bienes y servicios entre Unión Europea y el Mercosur estima una población de 700 millones de consumidores. Ambos lados eliminarán aranceles. Por ejemplo, la Unión Europea eliminará aranceles al 92% de las mercancías que exporta el Mercosur, y el bloque suramericano suprimirá aranceles para el 91% de las importaciones que realiza desde la Unión Europea. Cabe decir que Europa es el segundo socio comercial más importante que tiene el Mercosur, después de China y después de Estados Unidos. Es decir, que es el tercer socio comercial importante. Y se proponen eliminar barreras comerciales. Desde Montevideo Portal se dice que, a pesar de haberse firmado este acuerdo, la realización de la cumbre Unión Europea-Mercosur del 5 al 6 de diciembre en Uruguay, podría vetarse y no será sencillo ratificarlo. Ahí mismo en Uruguay, el ex candidato presidencial oficialista Álvaro Delgado manifestó que el proceso pasado lo golpeó, lo llenó de dolor, lo llenó de impotencia, pero están juntos, tranquilos, sabiendo que han realizado todo y que lo han dejado todo en la cancha. Y por supuesto que lo han dejado todo en la cancha, menos los principios ni la dignidad. Recuerden que Álvaro Delgado fue derrotado en el segundo turno por el candidato del Frente Amplio, Ñamandú Orsi, quien ascenderá al poder en marzo de 2025. Pasemos a Bolivia. En Bolivia, el presidente Luis Arce Catacora está en otra dificultad. Esta vez, al culpar a los habitantes del departamento de Santa Cruz de ser los responsables de las alzas de los productos, de los alimentos de primera necesidad, el presidente Arce ha dicho, con esta declaración, ha alborotado las abejas, y algunos entes importantes como rectores y el gobernador se han expresado al respecto. Incluso han dicho que con sus declaraciones, una vez más, el presidente Arce está promoviendo el odio y la polarización. Argentina, como les dijimos, el presidente Javier Milei participó en la cumbre Mercosur-Unión Europea, y Argentina recibe la presidencia pro tempore del Mercosur. Recuerden que está muy activo el presidente Milei de Argentina. Participó en la cumbre de los G20 en Río de Janeiro, Brasil, hasta hace pocas semanas. Y cuando se iba a tomar la foto oficial, bajó. Pues fíjense que el presidente Lula participó en la cumbre del Mercosur, Acuerdo Mercosur-Unión Europea en Uruguay, y cuando se iba a realizar la foto oficial, el presidente Lula también bajó, como
pagándole un poco el delicado gesto del presidente Milei. Entonces, en el portal Perfil de Argentina hay una entrevista al historiador Felipe Pigna que les recomiendo leer. ¿Saben qué dice este historiador? El Estado es imprescindible y es la pieza clave en países desarrollados como Estados Unidos y Japón que pregonan el libre mercado. Atención, ¿verdad? A nuestros países, a nuestros funcionarios. Atención, República Dominicana, repito, el historiador Felipe Pigna en perfil.com, Argentina, dice: el Estado es imprescindible y pieza clave en países desarrollados como Estados Unidos y Japón que pregonan el libre mercado. No apuestan a desbaratar ni a hacer chiquito el mercado. Interesante, lean este artículo, donde el historiador Pigna dice: un alto porcentaje entiende que la existencia del Estado es una solución. La inexistencia, repito. Un alto porcentaje entiende, estoy dictando textualmente lo que dice Pigna. Felipe Pigna, el historiador. Un alto porcentaje entiende que la inexistencia del Estado es una solución sin saber el desenlace real que tiene esa expresión, sin entender, porque no entienden, dice el historiador Pigna, que el Estado significa, la presencia del Estado significa curarse, estudiar, jubilarse, garantía de derechos fundamentales para la población. Atención otra vez. Un alto porcentaje entiende que la inexistencia del Estado es una solución sin saber el desenlace real que esto tiene, sin entender, porque no lo entienden, que el Estado significa curarse, estudiar, jubilarse. A ver si nos ponemos a pensar en eso. Pasemos entonces, bueno, a Paraguay. Paraguay participó en Uruguay en la cumbre del Mercosur. Es el evento fundamental de la semana que acaba de pasar en Sudamérica, el evento del Mercosur. Ahí estuvieron los principales presidentes, miembros, ¿verdad? Visto que se tomó un acuerdo, que se firmó un acuerdo con la Unión Europea, pues bueno, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo en la cumbre del Mercosur: nosotros creemos en el libre comercio, tenemos que seguir fortaleciendo el Mercosur. La posición del Paraguay es clarísima, es de integración y es de diálogo. En esa cumbre, el presidente Lula dijo: con el ingreso de Bolivia, Mercosur es la séptima economía del planeta. En esa cumbre del Mercosur participó como invitado el presidente de Panamá, pero también estuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estuvo también, por supuesto, el presidente electo uruguayo Yamandu Orce y el presidente actual Luis Lacalle Pou, además de Lula, Javier Milei y el presidente Catacora, de Luis Arce Catacora de Bolivia. Pasemos a Chile. Volvamos a los informes sobre el accidente aéreo que costó la vida del expresidente Sebastián Piñera. Hay un informe preliminar de la Dirección General de Aviación Civil, donde dice que el piloto, es decir, el expresidente Piñera, no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Este informe preliminar se contradice con lo que expresaron los sobrevivientes.
El expresidente Piñera fue el único que perdió la vida. Estaba la hermana, el esposo de la hermana, el hijo, sobrino de la hermana. Y ellos dicen que Sebastián sí tenía puesto el cinturón de seguridad. El verano inicia y en Chile, en Sudamérica y en Chile ya están entregando y distribuyendo recomendaciones para disminuir en todas las poblaciones los incendios y para orientar sobre cómo enfrentarlos. En Perú terminaron los Juegos Bolivarianos y precisamente el Perú se convirtió en el campeón de los Juegos Bolivarianos Bicentenario Ayacucho 2024 al obtener la mayor cantidad de medallas. Ahí mismo en Perú, el Congreso acaba de aprobar una normativa y la Presidencia de la República y los organismos correspondientes de seguridad accionen en la ejecución de la misma normativa. ¿Saben a qué se refiere? Al control interno y organización interna en el Perú para ubicar exactamente dónde está cada extranjero en Perú, que reside, que está en el Perú. Por lo tanto, según la normativa, todo el que hospeda un extranjero en el Perú debe registrarlo a partir del 10 de diciembre. Es obligación de los arrendadores acatar las disposiciones técnicas sobre los medios que disponga Migraciones. Precisa el decreto firmado por la vicepresidenta en función de presidenta Boluarte. La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú facilitará una plataforma para que los hospedajes y arrendadores registren a los ciudadanos extranjeros que visitan ese país. Ese decreto de la presidencia, en ese decreto se establece la exigencia de documentos a los extranjeros que visitan al Perú. Se les exigen documentos de identidad y documentos de viaje y multarán a quienes no cumplan. Eso significa que pueden deportar a quien se niegue a entregar los documentos a las autoridades que se los soliciten. Y además multarán a los arrendadores que no registren a los extranjeros que están en el Perú, colocando orden en la casa como debe ser. Ecuador. En Ecuador hay dos informaciones importantes. Una es que el presidente de Ecuador salió a su 10º viaje a Nueva York, a Estados Unidos, pero esta vez salió porque está delicado de salud su padre, el expresidente Álvaro Delgado. Otros familiares que están en la política, como su madre, también viajó hacia New York. Sería interesante que pongan los partes médicos, las informaciones de los médicos, porque ellos no son médicos, ni la madre ni el presidente de Ecuador son médicos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el expresidente Álvaro Delgado, ellos son quienes dan las informaciones, pero además de dar las informaciones, sería interesante que suban el primer parte médico para que se le dé a conocer a la población ecuatoriana y al público en general a escala continental cuál es la situación real por la que atraviesa el expresidente ecuatoriano Álvaro Delgado. Previo a esa salida del presidente de Ecuador, fue abucheado no, en el concierto de Residente de René Calle 13 en Ecuador, en un estadio
está en el Coliseo Rumiñahui, exactamente, el público asistente al concierto de Calle 13 sencillamente vociferó a coro y retumbó en todas las paredes y más allá ese coro que decía: fuera Noboa, fuera, fuera Noboa, fuera. Ese fue un regalito que él recibió de los participantes en ese concierto antes de salir de Ecuador. En Venezuela, la Agencia Venezolana de Información acaba de alertar a los países del mercado común del Caribe, CARICOM, y le dice que el Comando Sur colocará bases militares en la Guyana Esequiba y que recuerden que en Guyana quien dirige, quien manda en lo económico y en lo político es la ExxonMobil. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exactamente dice: alerta, que allí está el Comando Sur provocando a nuestra región. Y aquí está Venezuela presta, lista y bien plantada para defender sus derechos históricos, expresó el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Venezuela también acaba de denunciar en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya la campaña de desestabilización política y mediática que para las autoridades sufre Venezuela. Exactamente, en el comunicado dicen: desde 2014 Venezuela ha sido ha sufrido una sistemática campaña de desestabilización política y mediática con la finalidad de generar un cambio violento de gobierno a costa del sufrimiento de su población, dijo en la Corte Penal Internacional Héctor Constante Rosales, representante de Venezuela. También Venezuela emite un comunicado a través del cual se solidariza con el pueblo sirio. Ese comunicado oficial expresa el firme deseo de Venezuela para que el pueblo de Siria pueda encontrar el camino hacia la resolución pacífica de sus diferencias sin la injerencia externa y sin el uso de la fuerza como mecanismo para abordar los conflictos políticos. Venezuela reitera, sigue diciendo el comunicado, su compromiso con la preservación de la unidad territorial de Siria, la defensa de su soberanía, independencia y respeto absoluto de los valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. También dice que Venezuela reafirma su solidaridad con el pueblo sirio en este momento crucial y exhorta a Venezuela a la comunidad internacional para que promueva soluciones que contribuyan a la paz, a erradicar la violencia y contribuyan más al desarrollo integral que precisa el pueblo sirio. Hasta aquí una síntesis de los acontecimientos fundamentales que acontecen en el ámbito suramericano. Queden bien.